NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo. Este es el programa Entre Líneas y yo soy Juan Carlos Ortiz. Hoy vamos a hablar de la historia de Tulancingo. Se encuentra con nosotros la maestra Lorenia Lira y es catedrática e investigadora de la Universidad Intercultural del Estado. Gracias por estar aquí. Gracias, licenciado. También se encuentra el profesor José Francisco Palacio Espinosa, director de Cultura del municipio de Tulancingo. Gracias, Francisco. Gracias, buenas noches. Y también está el licenciado José Santos Marroquín Morato, historiador. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Te aclaro que no soy historiador, pero bueno, soy amante de la historia. El pasado 9 de noviembre Tulancingo cumplió 161 años, que fue reconocida como ciudad por el entonces presidente de México, Antonio López de Santana, en 1854. La ciudad tiene muchos años de estar establecida como asentamiento urbano y habiendo sido anfitrión de personajes como Quetzalcóatl, Maximiliano de Habsburgo, Agustín de Iturbide, entre otros. Tulancingo es una de las poblaciones más antiguas del país, pero también muy poco conocidas. Es una iniciativa ciudadana el haber formado un taller de historia que no pocas ciudades lo tienen. ¿Cuál es la importancia de esto, licenciado, de tener un taller de historia para recrear todos estos pasajes históricos? Bueno, voy a remontarme. Dicen que todos los historiadores nos vamos hasta el Pleistoceno para hablar de algo presente. Hace 10 años, cuando era directora de museos en el municipio, se tuvo esta iniciativa de hacer un taller de historia, es decir, invitar a gente que estuviéramos haciendo historia. Acudieron al llamado cerca de 20 personas, todos ellos muy interesados en este tema, entre ellos José Francisco Palacios, Raúl Marroquín, Ignacio Villegas, Gloria Valencia, Guillermo García Molina, de los que recuerdo y tengo presente en este momento. Posteriormente, se hizo el taller, nos dieron algunas pláticas de Lina y la idea era hacer historia, es decir, hacer historiografía, escribir sobre Tulancingo. Posteriormente tuvo tanto éxito, nos llevamos tan bien y cohesionó tanto el asunto que seguimos reuniéndonos aun cuando el taller ya había terminado. Posteriormente, ya que había terminado la administración del licenciado Mario Macías, decidimos seguir reuniéndonos. Y es entonces de manera social. De manera primero más social, después ya como una asociación civil en forma, en la que estábamos el doctor Raúl Marroquín, José Francisco Palacios y su servidora. Esto por lo que usted acaba de decir. Tulancingo es una ciudad milenaria que no tiene, digámoslo así, suficiente investigación hecha por tulancinguenses. Desgraciadamente tenemos que acudir al extranjero, a autores de otros países que tienen más estudios de Tulancingo que nosotros los tulancinguenses. Pues de ahí tu afición, Pepe, aunque no eres historiador, pero te gusta y tú eres de las familias, una de las familias muy arraigadas en la ciudad de Tulancingo. Sí, desde luego la historia siempre me ha interesado y podría decirte que tengo más de 50 años leyendo historia. Pero con los compañeros, amigos que me hicieron favor de invitar a formar parte de este taller, pues hemos hecho algunas cosas interesantes y tenemos en proyecto otras todavía más interesantes. Francisco Palacios, ¿por qué es importante que una ciudad tenga un taller de historia y que además sea una iniciativa de la sociedad? Sí, como comentaba Lorena, en ese momento nuestra intención es ante la falta de historiografía. Afortunadamente tenemos varios documentos escritos en Tulancingo, pero la mayoría de los documentos son desde la crónica, no son documentos sustentados historiográficamente, sustentados bajo metodologías, y lo que después del taller de historia, que en su momento fue una reunión de varios interesados, terminó siendo una reunión sí de amigos, pero también de la sociedad civil, y nuestra intención precisamente era eso, generar
investigaciones en forma, investigaciones sustentadas, pero por otro lado también era la difusión. Había, o hasta la fecha, hay una serie de tesis, hipótesis sobre algunos aspectos históricos de Tulancingo que valdría la pena y sigue valiendo la pena que los podamos hurgar. Además, lo que comentaba Lorena, de que la mayoría de los investigadores, para decirlo así, historiadores que han hecho historia con metodologías adecuadas, son extranjeros o son fuera del estado de Hidalgo, es que hay algo muy lógico, ¿no? Hay una razón aquí. Los archivos, por lo menos del siglo XVI y XVII, no se encuentran en la ciudad de Tulancingo. X circunstancias, en algún momento de la historia misma del municipio, estos documentos se fugan de lo que es el municipio, y al no contar con estos documentos, entonces tenemos un gran vacío en cuanto a investigación. Y eso fue también precisamente, empezamos a hacer lo que muchos interesados de la historia, que es muy loable el ejercicio que hacen, que es compilar datos e información. Pero nosotros queríamos pasar más allá de la compilación de datos a precisamente el trabajo histórico serio. Bueno, por un lado, siempre la historia la escriben en el exterior, y ahí tenemos el ejemplo del principios del siglo XX, las grandes entrevistas que le hicieron a Porfirio Díaz, y todos los documentos de Porfirio Díaz están en otro lado, no están en México. Pero, ¿por qué es importante conocer la historia de una ciudad? ¿Quién me conteste? Conocer la historia de tus ciudades con conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, Tulancingo tiene una información quizá documental, como dice Paco, limitada, porque no sabemos, una gran parte de los archivos, el acervo histórico, pues desapareció. Pero Tulancingo tiene vestigios antiquísimos, o sea, prehistóricos, que data, vamos a decir, todos los vestigios entre prácticamente 10.000 y 14.000 años. Eso nos ubica como una de las poblaciones más antiguas del mundo, y por supuesto de América, y desde luego de México. O sea, esos vestigios nos indican que había pobladores, que había una cierta civilización, una cierta cultura desde hace muchísimos años. Que por cierto no hay un museo de estos vestigios, y que mucha gente por ahí tiene regados alguna de estas joyas arqueológicas. Hay uno de los, nada más para concluir, sí. uno de los programas, de los proyectos que tenemos es ese, o sea, constituir seriamente un museo histórico de Tulancingo. Sí, porque sabemos que hay muchos ciudadanos de aquí en Tulancingo que tienen piezas, inclusive a resguardo del mismo Instituto de Antropología. En el taller de historia, que déjeme contarle que hace más o menos un año comenzó a renovarse con gente tan importante como María Esther Pacheco, como el licenciado Santos, que han venido a darnos nuevos bríos, y entonces tenemos ahora como nuevos proyectos en los que obviamente nuestros compañeros están completamente inmiscuidos. Entonces, para nosotros es muy importante además la preservación también de lo que existe ahora. Es decir, sí, las cosas que ya pasaron, las culturas prehispánicas, pero también lo que está vivo. Entonces, a nosotros nos gusta saber también los aspectos antropológicos. Por ejemplo, decíamos ahorita algo en lo que estamos muy inmiscuidos, Paco Palacios y yo, es una investigación que estamos haciendo sobre los nombres de los pueblos de la región, que según una hipótesis que tenemos y que ya estaremos desarrollando, cuando llegan los mexicas, ellos se llaman de una manera, es decir, se llaman en otomí o se llaman en tepehua, en su idioma se llaman de una manera, y llegan los aztecas, y la hipótesis que tenemos es que traducen el nombre que tenía ese pueblo al idioma azteca. Y entonces Tulancingo tiene dos nombres, tiene uno en otomí y tiene otro en azteca. ¿Cómo se dice en otomí? No soy buena pronunciando, pero es algo así como Gumú. Gumú, que significa la casa del patrón. ¿No? Es bastante interesante ver cómo le llaman en Santana, cómo le llaman en Tenango, cómo le llaman en Huehuetla también, de esta manera, ¿no? Y Paco Palacios me dice, oye, pero es que sí tiene que ver Gumú
con Tulancingo. Significa prácticamente lo mismo. Y entonces vemos en Huehuetla que en Tepehua, Huehuetla, ahí sí no puedo, porque el Tepehua sí se me dificulta más, es mucho más difícil, significa lugar de ancianos. Y Huehuetla en náhuatl significa lugar de ancianos. Tenango en otomí significa ciudad amurallada. Tenango en náhuatl significa ciudad amurallada. Es decir, podemos ver Santana Huitlalpan, se llama Huitlalpan, tierras grandes o tierras extensas, y en otomí también significa lo mismo. Es decir, estamos trabajando ahora en eso, que todavía está vivo. Bueno, pues entonces de ahí la razón de por qué los españoles vinieron aquí, que era el refugio de los conquistadores, ¿no? Es que lo interesante a nosotros, lo que nos ayudó ahorita esta postura ñañú, sobre todo Lorena, que tiene mucho contacto ahorita con la Universidad Intercultural, precisamente con la lengua ñañú, o ñujú, que es lo correcto, eso nos hace incluso pensar distinto desde la misma toponimia de Tulancingo. Nosotros siempre, obviamente con las fuentes, Tulancingo casi siempre literalmente decimos lugar detrás de los tules, el pequeño Tula, etcétera, ¿no? El reverenciado Tula. Pero ya después platicando precisamente y haciendo algunos análisis y checando algunos documentos, precisamente el ñañú nos ayudó, o el ñujú nos ayudó a entender mucho mejor la toponimia en náhuatl, que eso es lo interesante del asunto, mucho mejor la toponimia en náhuatl, nos hace clarificar más. Para la lengua ñujú, para los ñujús, Tulancingo es el lugar de mando. Recordemos que es un señorío instalado por los mexicas, que es dedicado al tributo. Se juntan todos los pueblos, porque el Valle de Tulancingo era una gran cantidad de pueblos indígenas, se juntan para el tributo y se establece un lugar de mando. El lugar de mando precisamente está en alguno de los pueblos. Algunas hipótesis probablemente era el barrio de Zapotlán por ser el más antiguo, pero ahí se hace el lugar de mando. Lugar de mando precisamente como una guarnición mexica, pero también como un lugar de tributación a el imperio mexica, sobre todo al imperio, pero al señorío de Texcoco. Esta idea de el lugar de mando, Tulancingo, que es una metáfora de ciudad o reverenciada, apreciada o admirada ciudad, también tiene que ver con la misma idea, es decir, la ciudad de mando, la ciudad principal. En el náhuatl, una tolán, que le den la categoría de tolán a un pueblo, significa que era una ciudad importante, una ciudad de mando. Todas se llamaban tolán. Todas. Es decir, las ciudades importantes se llaman tolán. Por ejemplo, ¿qué otra ciudad se llama? Teotihuacán. Teotihuacán era una tolán. Tolán Xicocotitla era una tolán. Tenochtitlan se asumía como una tolán. Sí, Texcoco se asumía como una tolán. O sea, las ciudades grandes, las ciudades de mando eran tolanes. Para decirnos nosotros obviamente no es correcto que lo que estoy diciendo tolanes, ¿no? Pero era una tolán. Y a diferencia del Tepetl, aquí hay dos diferencias en cuanto a toponimias. Tolán es la ciudad importante, fuerte de mando, y Tepetl es el poblado, pero es un poblado importante, donde se hace una práctica económica. De ahí que la mayoría... El comercio. Exacto, de ahí que la mayoría de los pueblos o municipios actuales o muchos pueblos tengan el sufijo Tepetl. Vamos a decir, ¿no? Muy claramente. Tulantepec. Bueno, en ese ya es una composición, pero por ejemplo, Xaltepetl o Xaltepetl. Es exacto, o con lo que es ahora Jaltepec, que más bien la práctica económica de Jaltepec era la extracción de material de construcción. O Metepetl, o Mextepetl, o Metepec, lo que es precisamente lugar de trabajo de maguey. No es que sea cerro de magueyes, ¿no? Literal es cerro, pero en la cosmogonía prehispánica Tepetl es un pueblo de producción económica. No hay mucha investigación sobre esto, Pepe. No, realmente es muy poca, y de veras reconozco aquí que Lorena y Paco se han dedicado a hacer investigación, cosas muy interesantes, y efectivamente las ciudades y los pueblos importantes económicamente, que su economía era obviamente el comercio, fueron los que le dieron prácticamente vida a toda una región. Tulancingo fue prácticamente desde hace seguramente miles de años importante en ese sentido. Conocer la historia nos permite avisorar mejor el futuro. Dicen que si conoces la historia, seguramente vas a evitar muchos errores en el futuro. El que conoce el pueblo, que conoce la historia, y sobre todo los gobernantes que conocen la historia,
saben lo que va a pasar si siguen cometiendo sus mismas acciones, ¿no? O sea, guarda la proporción, Porfirio Díaz, si hubiese sabido un poquito más de historia, digo, era un hombre con cierta preparación, pero se habría retirado antes de tiempo. Bueno, eso me da pie para preguntarles, ¿los políticos necesitan cursos de historia? Claro, pero no solamente los políticos, los futbolistas, no sé. Toda la sociedad en general. Toda la sociedad, porque es algo que nos da identidad, que nos permite ver hacia dónde vamos a ir y obviamente, como dijo el licenciado, nos permite no cometer los mismos errores. Es una materia que no les gusta a los jóvenes. Pues, ¿a quién le va a gustar algo que es completamente aburrido y dado como Pero no es algo... aburrido, digo, como lo están platicando ustedes, no es aburrido. Bueno, depende de cada quien. Fíjese que yo le quiero contar que otra hipótesis que hemos formulado a raíz de esto de la toponimia en otomí es que Tulancingo se llama así desde la llegada de los mexicas, si acaso desde la llegada de los toltecas. Y siempre decíamos, ¿cómo se llamaba Tulancingo antes de llamarse Toyancingo? Pues ahora ya lo sabemos, porque los otopames, la gente de lengua otopame, estuvo aquí desde mucho antes de que llegaran los toltecas. Y este nombre, Gumú, es muchísimo más antiguo que Tulancingo. Es como el nombre secreto, el nombre oculto de nuestra ciudad. Y que se escribe, es un apóstrofo. Ajá. Que suena como, no puedo porque gutural. Es gutural. Sí. N-G-U-M-U, algo así como un Gumú. Y es como el nombre secreto de nuestra ciudad. En Santana también le dicen ¿Y Toy. por qué secreto? Bueno, porque es secreto para nosotros, bueno. oculto para nosotros. O sea, no se ha difundido. No se ha difundido, pero en realidad ahí está. También le llaman Toy. ¿Y qué tan verídica es esta investigación? ¿Qué tan verídica es esta conclusión a la que han llegado? Estamos en proceso de hacer este estudio. Tenemos una serie de hipótesis. Lo que sí es que se llaman Gumú. O sea, eso no es ninguna hipótesis, ¿no? Lo que sí es que se llama así en otomí. Perdón, en ñujú, porque obviamente a la gente que habla este idioma, con mucha razón no le gusta que les digan otomí, porque ellos se llaman a sí mismos ñujú. Entonces, es una investigación que estamos desarrollando, pero que tiene altísimas probabilidades, ¿no? Por ejemplo, a Casochitlán también se llama flor roja. Flor roja, lugar de flor roja, flor de caña. En otomí. Es decir, yo creo que no hace falta mucho para darse cuenta que se llaman igual en ñujú y en náhuatl, pero es un terreno que no se ha investigado adecuadamente, o bueno, ni siquiera se ha investigado, porque hace falta conocer un poco de la lengua, pero sobre todo hace falta conocer a la gente indicada que nos diga el nombre de cada lugar. ¿Hay más investigación sobre eso? ¿También ustedes? Sí, de hecho, ahorita de lo que comentaba primero, de la pregunta que hacía precisamente por qué era importante la historia y aludiendo a lo que estamos comentando, pues un principio básico de nosotros es por qué nos ponen nuestro nombre nuestros padres, ¿no? Las personas se sienten orgullosas o no de sus nombres y hay quienes terminan asumiendo su nombre ya como tal, ¿no? Y el hecho de que descubran, pasa como cuando los niños descubren o ya jóvenes descubren, mi nombre significa esto. Hay unas razones, muchas veces hay unas razones simbólicas, los padres te pusieron ese nombre por una razón. El hecho de que a este lugar, Valle de Tulancingo, y las regiones cercanas se le llame de una forma, tiene que ver obviamente con este descubrimiento, el reposicionamiento del taller Historia, que en su momento era, nosotros hacíamos historia desde arriba, ahora estamos generando historia desde abajo, pero también historia desde el presente. Y el estar haciendo este nuevo ejercicio con la sangre nueva, en este caso, decirlo así, con la inyección del licenciado Santos con una óptica distinta, Esther, que es historiadora del arte, desde otra óptica, y Lorena, que ahorita tiene esta oportunidad grandiosa de estar en contacto con comunidades, hemos redirigido la óptica del taller de historia y hemos empezado desde ejercicios desde el estudio de las toponimias, desde el estudio de las sociedades, la composición social misma, y esto nos ha arrojado todavía mejores resultados. Es decir, el historiador ya no puede ser el historiador lineal de documentos nada más, sino también el historiador debe estar abierto a las demás disciplinas. Esto nos da el ejercicio precisamente de entender mejor a la ciudad. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, regresamos sobre este interesante tema. Estamos hablando de la historia de Tulancingo. Exactamente 161 años de que fue reconocida como ciudad, una
una región que creció económicamente, fue muy poderosa desde el siglo antepasado, o antes del siglo antepasado, hace 2 siglos, pero que hoy ha venido a menos, quizá porque no se conoce bien ni los antecedentes ni la historia. Pero ¿cuánto de esta investigación ya existe o hay, o ustedes conocen que se haya realizado? ¿Tú, Pepe, sabes algo? Sí, bueno, si hay investigación, por supuesto, eso te lo puede explicar mejor Lorena, pero así fechas precisas son un poquito discutibles, ¿no? Digo, la historia de Tulancingo pues es interesante porque te hablo de no la fundación, sino los vestigios, pero también hubo una fundación, vamos a decir, de las primeras culturas, ¿sí?, que se establecieron aquí antes de los toltecas. Hay una fundación de la época precisamente de la conquista de los mexicas. Hay una fundación prácticamente en la época colonial, ¿sí?, que estamos hablando ya de 1524, 1525. También es una de las ciudades coloniales, primeras ciudades de América. Y en fin, que ella tiene más información. Bueno, pero la influencia católica es la que a veces nos permite nada más ver la fundación de esta ciudad, ¿no? Y pensamos que a partir de 1521 es cuando se desarrolla Tulancingo, o después de 1521 de la conquista. Y no es así. No. Claro. Ese es el error que tenemos. Así es. Y una visión equivocada. Sí, este nombre de Ngumú es mucho antes de que llegaran siquiera los toltecas, sí, a Tulancingo, ¿no? Ya Tulancingo se llama desde hace unos 1000 años aproximadamente. Este nombre es anterior. Y volviendo al tema, hace algunos años me decía el profesor Alejandro Camacho, cuando él era el director de la Casa de la Cultura, me decía: oiga, licenciada, ¿qué fecha podemos festejar como fecha de fundación? Entonces yo le decía, pues en los libros de historia no hay una fecha como tal que diga, porque es tan antiguo Tulancingo que está muy difícil decir en qué año siquiera, ¿no? Tenemos un margen de error de 2000 años cuando decimos en 14,000. Sí. Sí, o sea, es realmente muy difícil de precisar. Sin embargo, cuando descubrimos que en 1854 con Antonio López de Santana decide él llamarle ciudad en lugar de villa, y que por cierto le pone Tulancingo de Santana, así se llamó durante unos 14 años más o menos, Tulancingo de Santana, es cuando el taller de historia le propone en ese entonces al contador Ricardo Bravo que ese día sea el día que se celebre como, bueno, que tenga que ver con la fundación y el orgullo de Tulancingo. Sabemos que ese no es la fecha de fundación, obviamente, ¿no? Tulancingo tiene por lo menos 12,000 años de ser habitado. Entonces, obviamente, celebrar 161 años no es nada. Pero lo propusimos, el taller de historia lo propuso, como para tener una fecha que le dé identidad. Un referente. Un referente, exactamente. Pero estamos equivocados. Sí, y sobre todo reflexión. Sí, sobre todo reflexión. Creo que se necesitaba en ese momento. Es que creo que nosotros somos conscientes de que como taller de historia y como sociedad surgimos en una coyuntura de la misma sociedad tulancinguense, en su propia en mirarse a sí mismo, ¿no? En su propia retrospectiva. De repente nosotros somos como el retrovisor. Hace tiempo Lorena proponía algo así en programas de radio. Somos como el retrovisor de repente, ¿no? Y sabemos perfectamente que surgimos en una coyuntura social y que por eso hay muchísimos interesados en historia, no nada más el taller de historia. Y la fecha del 9 de noviembre del 54 más bien era un pretexto, porque si pensamos en esta hora, en esta interculturalidad, realmente es una fecha mestiza, es una fecha de 1800. Tiene que ser, ¿no? Exacto, es una fecha de nosotros los mestizos, pero estamos hablando de una ciudad. Y algo de lo que ahora el taller de historia está pugnando también es por el pensamiento de la municipalidad. No olvidarnos que nosotros somos citadinos, estamos en una ciudad conformada mayoritariamente mestiza, con importantes e interesantes grupos indígenas que llegan a nuestra ciudad e ignoramos qué pasa con ellos, que es algo de lo que también está tratando de mirar el taller de historia. Pero tenemos comunidades indígenas, comunidades alternas, que ya no son indígenas, pero tienen unas grandes prácticas arraigadas, por lo menos, si no es prehispánicas, por lo menos de los primeros años de la colonia, donde puedes notar ciertos tamices del periodo prehispánico.
Y si tuviéramos que hablar de fundación de la ciudad, bueno, pues esta ciudad se refundaría en el siglo XIX 2 veces. Después en abril, el 18 de abril del 68, se refunda nuevamente porque recordemos que este Tulancingo de Santa Ana después es denigrado de categoría y nuevamente le restablece su categoría de ciudad en 1868 con el gobierno de Juárez y le dan ahora sí el apelativo o el apellido de Tulancingo de Bravo. Que esto fue después de la elección del Estado. Antes, un año antes de la elección del Estado. Un año antes. Así es. Que por cierto ya estamos a punto de cumplirlo en enero, ¿no? En enero. 16 exacto. de enero, ¿no? Así es. Sí, y entonces estaríamos hablando de esta ciudad. Y cierto, la óptica tradicional de la historia en Tulancingo es pensar en una ciudad, pensar en un grupo social o pensar en ciertas élites. Y se nos escapan muchas veces de las manos que Tulancingo es un municipio con una gran conformación étnica y que obviamente solemos pensar en las manzanas o en las fundaciones o en los cascos históricos y que una ciudad que el hecho de que ya no encontremos una ciudad colonial del siglo XVI que lo existió, ya no tengamos más que vestigios pequeños de la ciudad neoclásica del siglo XVIII-XIX y unos pequeños detalles vernáculos del finales del XIX y principios del siglo XX, y con un intento de modernidad de los 50 y los 60, obviamente es una ciudad que pareciera que se destruye y se construye y se destruye y se construye, una ciudad que parece ser que, o una sociedad tulancinguense mestiza que vive en la ciudad, que pareciera que exacto, como si borrara de repente, intentar hacer algo nuevo, borrar e intentar hacer algo nuevo. Y creo que hay la necesidad de que socialmente grupos como el Taller de Historia, como Copecut en su momento, surgieran como esta necesidad de entender qué está pasando, porque estas diferentes capas de Tulancingo, esos muchos rostros de Tulancingo. Voy a preguntar algo que va a causar escozor, pero tenemos y siempre hemos admirado como la joya de Tulancingo a la Catedral Metropolitana. Y después de lo que nos están explicando aquí, deberíamos de voltear los ojos justamente a la pirámide de Huapalcalco, que debe ser parte de esta fundación de esta ciudad. Y que esa debe ser la identidad de Tulancingo, Pepe. Bueno, sí, es una de las identidades, ¿no? Sin duda. Sí, pero no de la importancia como la catedral. Desde luego la catedral pues es el ícono de la ciudad, pero fíjate, ahí está sin duda que está el error, ¿no? Huapalcalco debe ser seriamente y profesionalmente rescatado, debe dignificarse y debe estudiarse más. Es más, hay todavía vestigios que no se han descubierto, pero primero habrá que definir perfectamente bien sus espacios, dignificarlos, bueno, y propiciar esos paseos turísticos, porque aunque sean pequeñas, las pirámides que se encuentran ahí son muy importantes. Bueno, si nos permiten, vamos a otra pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos, estamos hablando de la historia de Tulancingo, no nada más de la reciente o de la contemporánea, sino de hace muchísimos años y siglos. Pero insisto en la pregunta, si Huapalcalco es la que prácticamente nos pudiera dar esta identidad a esta región, a eso es a lo que deberíamos de apostar en estos momentos, y no a íconos religiosos como la catedral. Tendríamos que ir armando precisamente una temporalidad, ¿no? Esta temporalidad nos permite pensar en la contingencia del tulancinguense en el valle. Cuando hablamos de Huapalcalco estamos hablando de un sitio en donde quizá no por casualidad se fundara una ciudad, en donde en su parte posterior se encuentran cavernas, donde se encuentran pinturas rupestres. Y ahí es un claro ejemplo. En las pinturas rupestres encontramos pinturas que por lo menos los especialistas las datan del arqueolítico, estamos hablando por ahí de los 7.000, 9.000 años. Quizá no sean del 14.000 como los restos que se encontraron dentro de la Cueva del Chivo, pero las pinturas probablemente podrían ser de entre el 7.000, 9.000 años antes de Cristo. Y aparte, este lugar se ha encontrado indicios de que también se domesticaba ya el maíz. No está totalmente confirmado, pero entre algunos especialistas mismos, los mismos arqueólogos y antropólogos, es que este es uno de los sitios más antiguos del país donde el maíz ya se encuentra domesticado. Y luego hablamos de una ciudad en donde la pirámide de Huapalcalco, que hoy cuando vamos y la vemos, podemos leer a Huapalcalco en sus diferentes facetas. Encontramos la etapa preclásica, que aquí tiene mucha influencia de Chupícuaro, una cultura del Bajío,
Después encontramos la etapa teotihuacana y final del Teotihuacán, es decir, el epiclásico. Teotihuacán cae y Huapalcalco alcanza una autonomía plena. Es una ciudad autónoma sin necesidad de Teotihuacán. Teotihuacán cae, pero Huapalcalco no. No pasa como el Jihuingo o como Zazacuala, que aquí Teotihuacán cae en ellas. Huapalcalco se mantiene autónoma, después tiene su inyección tolteca y finalmente mexica. Cuando este sitio con los mexicas deja de ser importante, es porque ya existen otros pueblos más importantes alrededor. Entonces obviamente Huapalcalco tiene que ser una parte importante donde podemos partir. Pero hablábamos que si nos vamos para Santanahuatlalpan, el cerro del Napateco y la misma cueva del Napateco tiene mucha importancia para el pensamiento cosmogónico indígena de Santanahuatlalpan. Si nos tuviéramos que ir a este momento de donde podemos ver el encuentro entre la cultura prehispánica náhuatl y la cultura española, tendríamos que irnos al barrio de Zapotlán de Allende y mirar la Capilla de la Expiración, que es cierto está sobre un basamento piramidal, ¿no? Y tendríamos después que pensar las múltiples exploraciones arqueológicas, o sea, cuando se han hecho reformas a la ciudad, se han encontrado vestigios toltecas, preclásicos, mexicas en muchos puntos de la ciudad, en la glorieta Tepeyac, en la Avenida Bravo, en Primera de Mayo, en el mismo centro de la ciudad, y han arrojado una serie de materiales arqueológicos de diferentes épocas. Tendríamos que entonces pensar en esto, y tendríamos que irnos a otras comunidades, a Jaltepec, en donde ahí vemos actualmente ranchos y haciendas, pero había una población importante de indígenas que fue ocupada como mano de obra para los ranchos y haciendas en este lugar, ¿no? Había que pensar en la agricultura, pero también habría que pensar en la producción ganadera, en el pulque. Habría que pensar en esta ciudad semi-industrial de finales del siglo XIX, cuando intenta ser industrial con el ferrocarril y con el textil. O sea, son muchos Tulancingo. Es una ciudad que se construye, se destruye, se construye, se destruye, y que al momento de armar, pues Catedral aparece allí, y es un símbolo importante, pero cierto, es un símbolo del mestizaje. Pero el mirar Tulancingo ya nos hace mirar hacia otros lados y no quitarle su importancia a Catedral, pero nos hace mirar hacia otras aristas este pensamiento que decíamos, un pensamiento municipal. ¿Tienen los ciudadanos de Tulancingo identidad propia? Yo creo que cuando uno no estudia adecuadamente su historia, corre el peligro de sufrir amnesia, y entonces eso hace que uno esté buscándose constantemente. Yo creo que Tulancingo, al igual que muchas otras ciudades, ha perdido parte de esta identidad, y bueno, parte de lo que nosotros queremos hacer como taller de historia es precisamente estarle dando difusión constante a los hallazgos que encontramos, a la gente, todo lo que nosotros encontramos le damos difusión. Sin temor de que en algún momento se pueda copiar o se pueda hacer. No, bueno, pero finalmente hay que difundirlo. Finalmente es difusión, finalmente hay que difundirlo, y entre más gente lo agarre y lo investigue, mejor, porque de eso se trata. Solamente estudiando la historia vamos a encontrar quiénes somos. ¿Hay compilación de todos estos documentos, Pepe? Sí, por supuesto. Sí, pero dentro del taller ustedes... Bueno, el taller estamos elaborando algunos documentos, sobre todo porque hay la pretensión de hacer un documento muy importante, que es un libro serio. Hay muchos libros de Tulancingo, pero queremos hacer algo más destacado, que comprenda precisamente de todas esas épocas y todas las etapas que se ha hablado. Bueno, pues Tulancingo, pues podríamos hablar de la época prehispánica, pues podríamos hablar de hace 10.000, 12.000 años. Entonces hay gente especializada tratando ese tema, hay personas que están tratando también la época prehistórica, pero más reciente, la época colonial, las haciendas de la región, que también son algo muy importante. Fue una época muy importante para era prácticamente el poder económico de la zona y de la región, el comercio, que es muy importante, y algunos otros temas. Pues, ¿qué nos está faltando entonces? Dirección, directriz, las autoridades, ¿dónde están ubicadas? Bueno, al taller de historia lo que nos hace falta es la publicación. Desde luego nos han estado pidiendo afanosamente publicación. Afortunadamente Lorena Lira ya más tiempo aquí en Ruta, publicando artículos. Un servidor también publiqué un ratito artículos también en este espacio. Obviamente en nuestras áreas, en Ciudad Santos también, pero
No queremos adelantar nada, pero ya hay algo concreto que estaremos ya diciendo en su tiempo. Específicamente un libro. Documentos. Documentos. Ya lo que podemos llamar como libro. No hay que pensar incluso ya en algún edificio, en la constitución de algún lugar específico para que se interesen a las personas y puedan ir también a disfrutar esta parte de la historia. Pues es algo que hemos tenido siempre como objetivos de que iniciamos como taller de historia, algún tiempo tener algo fijo en donde la gente puede ir a consultar la colección que tengamos en cuanto a historiografía, pero también puedan entrar en contacto con nosotros, podamos armar algo, proyectos, podamos apoyar, asesorar, incluso que nos asesoren, etcétera, este intercambio ciudadano. ¿Qué le falta? Obviamente, como decía Lorena, las autoridades y la sociedad en general debe asumir la conciencia histórica. O sea, lo importante es la conciencia histórica. Nosotros lo que tratamos de despertar constantemente es la conciencia histórica. La historia no es nada más una guía de anecdotarios, tampoco es una colección de datos, tampoco es como un reglamento de buen comportamiento o mal comportamiento o de aprendizaje de lo que no es un referente. La historia es una conciencia de lo que soy, dónde estoy y para dónde voy. Y desde luego tengo que ver lo que fui. ¿Y qué le falta a autoridades, qué le falta a la sociedad? Obviamente esta conciencia histórica, asumir la conciencia histórica, tener presente que el pensamiento histórico y que todo el ejercicio histórico nos fundamenta siempre y está presente con nosotros. Vamos a la última pausa, regresamos con ustedes sobre este interesante tema, la historia de Tulancingo. Regresamos. Bueno, ya regresamos, estamos en este último tramo del programa Historia de Tulancingo, a propósito de que se cumplieron 161 años de que fue reconocida como ciudad, aunque ya tiene muchos años más. Generalmente la historia la cuentan y la investigan gente que no es de la región, y en este caso hay grandes historiadores que han tocado los temas de Tulancingo, pero que no nacieron aquí. Efectivamente, como te habíamos comentado, muchos de los documentos están en archivos fuera de Tulancingo, están en Estados Unidos, están en universidades, están en muchos sitios. Si alguien quiere hacer un estudio serio, desafortunadamente tienes que recurrir al extranjero, hacer una investigación, y vas a encontrar en Austin, Texas, documentos valiosísimos que algún día estuvieron en el archivo histórico del ayuntamiento, o sea, de la municipalidad. ¿Por qué no están aquí? No sabemos, pero lo cierto es que hay muy pocos documentos. Sin embargo, ese poco acervo aún no se ha terminado todavía de clasificar y menos de digitalizar. Yo sé que están haciendo un gran esfuerzo, Paco, bueno, primero Lorena, porque ella fue la primera directora, pero es muchísima información, mucha información. O sea, son cajas y cajas todo lo que se tiene. Más lo que se ha perdido, ¿no? Lo que se ha perdido porque probablemente, en algún momento... mira, quizá no sea tanto como lo que se tiene, pero sí era lo valioso. O sea, documentos importantes de la época colonial, muchos documentos, incluso documentos que venían de España, del rey, etcétera. Tú fuiste presidente municipal de Tulancingo. ¿Los funcionarios le dan importancia al tema histórico? Pues realmente no se le da mucha importancia, pero debo decirte que desde la época de la presidencia yo fui secretario del ayuntamiento con Jorge Berganza de la Torre en el año 76-79, y por ahí en el año de fines de 76 encontramos un sitio que estaba lleno de cajas que tenían kilos de tierra, de polvo, y que empezamos a ver qué eran, y eran documentos históricos. Y desde ahí creo yo que desde ahí empezó a hacerse la clasificación. ¿Qué importancia es que los funcionarios tengan esa visión histórica para gobernar una población? Ayuda mucho. Bueno, ahorita un servidor que se encuentra precisamente como funcionario público ayuda mucho, por lo menos desde mi propia función, porque tienes una visión más integral, ¿no? Y como decía Lorena, tendemos siempre a irnos hacia el anterior y exacto, miramos hacia atrás y qué se ha hecho. ¿No? Exacto, qué se ha hecho, ¿no?
Mi ejercicio es hacer esto ahorita. ¿Qué se ha hecho atrás? ¿Qué se ha dejado de hacer? Porque a veces creo que el problema de los gobernantes es que es el borrón y cuenta nueva, ¿no? Ahora soy yo. La ocurrencia. Exacto, y hacemos gobiernos de ocurrencias, ¿no? Y creo que de unos años para acá, estoy hablando de administraciones atrás, creo que este pensamiento de conciencia histórica cada vez está más presente, cada vez se nota, cada vez se palpa más, ¿no? Eso es una dinámica social, natural. Y eso afortunadamente nos está ayudando muchísimo, porque esto antes de intervenir en un sitio nos hace pensar, por lo menos brevemente, lo que nos hace falta ahora es sistematizadamente. Es decir, voy a intervenir en un lugar, tendré que hurgar sistematizadamente. Antes de diseñar, tengo que ver toda la gran complejidad que rodea la comunidad, la historia de la comunidad, para poder precisamente saber que estoy interviniendo adecuadamente, ¿no? O que, por ejemplo, el caso que ahorita Lorena tiene muy presente, que tanto esta política no afectará a este grupo vulnerable, o esta cultura vulnerable, o que tanto esta cultura la incorporo o no la incorporo, para el caso de las culturas indígenas, ¿no? Ayuda muchísimo, y obviamente abre mucho más la óptica y panorama, pero creo que ese es un devenir, y creo que finalmente a 10 años del taller de historia, creo que por fin el eco está presente, pero el taller de historia no es solo el taller de historia. Detrás de nosotros hizo un trabajo muy importante Copecut, hay que reconocer ese trabajo que hicieron muy importante atrás de nosotros, y hay que reconocer el trabajo que están haciendo otras personas aisladamente. Esto es un devenir, es un momento histórico que estamos viviendo en Tulancingo importante, donde la sociedad se está mirando a sí misma. No somos los únicos. ¿La sociedad sí está interesada en su historia? Yo creo que sí por eso hay tanta gente interesada. Mencionaba Paco a Gloria Valencia, al ingeniero Cádiz, Ignacio Villegas. Pero yo los contaría, ¿no? Con los manos, ¿no? Pero si se va usted a otra ciudad, no hay tantos. Es decir, sí, a lo mejor somos 10, pero si se va usted a otras muchas ciudades, no hay ni 3 ni 1 a veces, ¿no? Es muy difícil encontrarlos. Por eso que haya más de 10, creo yo que sí hay más de 10, es importante. Habla de una ciudad que sí esté reflexionando sobre sí misma. Ahora mismo estoy pensando en los que conformamos el taller de historia, Nacho Villegas, Sandra Becerra, Patricia Sanabria. Es decir, sí somos más de 10 los que estamos en una ciudad de prácticamente 175,000 habitantes, y eso que haya 10 historiadores independientes, eso nos habla de que sí hay una reflexión importante intelectual sobre la historia de nuestra ciudad. Sí, porque cuando hablamos de independientes quiere decir que cada quien sufraga sus gastos. Así es. Pero debería haber una partida y además que no hay una línea, ¿no? No hay una línea. Exacto, lo importante es que es de la sociedad civil, porque no lo provocó ni una universidad, ni una escuela, ni el gobierno. Que esa es la importancia del taller, ¿no? Exacto. Que surge de la misma sociedad. Sí, sin duda. Se trata precisamente de despertar esa conciencia. Despertar esa conciencia para que exista después una responsabilidad. O sea, de todo lo que se tiene que hacer y por qué se tiene que hacer. O sea, es fundamental. Pero sí, Paco, es como tú decías, ¿no? Necesitamos, y sobre todo confrontar las fuentes, porque a veces no son muy fidedignas. Sí, así es. Un trabajo fuerte que hemos intentado hacer aquí en Historia es precisamente la historiografía que existe en Tulancingo, digamos, la convencional. Voy a hacer el siguiente ejercicio. Si yo leo una historiografía tradicional, por ejemplo, como la de Eutimio Arreola, finalmente es crónica. Y si yo asumo lo que Eutimio Arreola dice como algo absolutamente verdadero, estoy yo construyendo una historia a partir de un supuesto desde una crónica. Y entonces estoy construyendo una historia que finalmente la óptica de Eutimio Arreola era de un ciudadano en el municipio, más bien en este caso en el centro de la ciudad, con una carga social de un tipo, en donde Eutimio Arreola olvida a indígenas, olvida a comuneros, olvida ciertos momentos históricos, no hay una visión más amplia, ¿no? Es muy loable el trabajo de Eutimio Arreola, claro, pero no podemos asumir que Eutimio Arreola es el referente básico de la historia municipal. Es decir, todas estas fuentes historiográficas fueron ejercicios muy interesantes y muy buenos y muy loables en su momento. Porque además fueron independientes. Igual. Exacto, igual independientes, pero no son hasta cierto punto de todo legítimos, ¿no? El nuevo ejercicio histórico precisamente tiene que cuestionar lo que ellos plantean, ponderar lo que ellos plantean,
qué tanto de lo que ellos plantean nos ayuda, porque también son fuentes que nos ayudan a nosotros, pero igualmente la carencia que ellos tuvieron es la misma carencia que tenemos nosotros, y quizá ahí está la prudencia del taller de historia, de no publicar por publicar las fuentes, en este caso la falta de documentos, ¿no? Si no tenemos un documento loable, sustentable, fidedigno o fuentes, no podemos decir así es la historia de Tulancingo. Y ahí porque quizá la sociedad, cuando nos preguntan ¿por qué no tienen publicado nada? ¿Por qué otros han publicado y ustedes no? Ha sido parte de la prudencia, una prudencia de 10 años, pero que por fin creo que ya podemos decir, ya tenemos algo más sustentado, pero creo que esta prudencia que nos hemos detenido un poco no ha sido voluntaria, sino más bien ha sido involuntaria, pero nos ha servido muchísimo porque también como taller de historia hemos madurado demasiadas las ideas sobre el devenir histórico de Tulancingo. Bueno, ¿cuándo nos van a dar la sorpresa de la constitución de este museo? ¿Quién nos dice? Es muy interesante esta constitución. Ojalá que se pueda lograr. Mira, desde luego el proyecto como tal ha surgido, no tiene mucho tiempo. Estamos buscando, ya parece ser que hay un espacio, no quisiera decir dónde porque a lo mejor no se puede dar, pero ya se tiene contemplado ya un sitio y bueno, pues esperemos que el año que entra ya tengamos un sitio, no quiere decir un museo, pero el proyecto lo vamos a empujar, lo vamos a insistir y pues vamos a llevar a cabo. ¿Y es para exhibir las piezas arqueológicas? Pues se trata de ser un museo formal, ¿no? De historia. Pero también que sea un museo vivo. Exacto. Así es. Un museo vivo no significa que otra cosa más que esté dándole difusión a lo que existe, ¿no? Es como le explico, como o sea, que haya una exhibición de una serie de productos y dentro de otro mes otras. No, es más como de producción de algo, le explico. Usualmente un museo es visto como exhibición de cosas que ya no existen y descontextualizadas. O sea, yo quiero hacer un museo de la cuestión textil y pongo ahí una aguja, pongo allá una tela y ya. En cambio, un museo vivo es poner a alguien a hacer la tela. Y entonces ahí no veo la aguja por allá y digo, ¿qué es eso? Ya lo veo cómo lo están haciendo, la producción, ¿no? Es decir, algo que se vea más como es realmente, no algo muerto, no algo aislado y descontextualizado, sino algo que esté vivo y que pueda darle incluso trabajo a otras personas, ¿no? ¿Qué tan importante es que el INA participe con el taller de historia? Pues muy importante. El INA es la autoridad en ese sentido, ¿no? Pero ¿hay participación? ¿Hay apoyo? Pues yo creo que el INA en este momento está pasando por un situación momento económica complicado, pero yo creo que en cuestión de apoyo de otro tipo, moral, que es bastante, la asesoría. Bueno, al menos sí, claro. Claro, la asesoría, los cursos, eso. No, y que avalen las investigaciones. Exactamente, exactamente. Eso suena extraño, pero el apoyo moral es realmente muy importante. Así es. ¿Y la autoridad? También, sí, por lo menos en este caso, sí sentimos respaldo, nos toman en cuenta, en este caso toman en cuenta al taller de historia para algunas situaciones y en ese para caso, ¿cuáles? por ejemplo, como para ya darle validez a algún evento o validez a algún suceso o sustento teórico histórico a algo que desean realizar, sobre todo por ejemplo ahorita con las ferias. Y ya, digamos, toman opinión, lo que estamos haciendo si es válido, si es por ahí, no estamos perdidos. Eso es importante, o sea, como dice Lorena, el hecho de que ya nos tomen en cuenta o que nos den ese apoyo moral es demasiado, es importante, porque ya no estás solo, ¿no? Y el caso de Lina, por ejemplo, y el caso, aquí atiendo las dos cosas, ¿no? Tanto el caso de Lina como el caso del municipio, por ejemplo, las piezas que tenemos en el Museo de Datos Históricos, piezas que estaban en bodega, en el INA, en Pachuca, que nunca habían sido exhibidas, están con nosotros. Y que afortunadamente ahí hay que agradecer mucho el apoyo, por ejemplo, el licenciado Alonso del INA, y en este caso al municipio, en este caso al presidente, porque nos han permitido todas las facilidades para que esas piezas estén aquí con nosotros. Cuando eran piezas en donde originalmente el INA pedían hasta 20 y tantos mil pesos por traslado y restauración y seguros, cuando ahorita el INA solamente nos ha cobrado 600 pesos de seguro, ¿no? Y las facilidades de que estas piezas estén aquí, de traslado y todo eso, corrido por parte del municipio. Son piezas que a lo mejor la gente las ha ignorado mucho,
pero valdría mucho la pena, porque son estas piezas de Huapalcalco, de este Huapalcalco que no tiene que ver nada con Teotihuacán, ni nada que ver con Tula. Es este Huapalcalco autónomo, solito, que está precisamente viviendo en un momento histórico del momento prehispánico donde no hay una ciudad hegemónica, y que valdría la pena mucho que el ciudadano fuera a ver precisamente. Son pocas las piezas, pero valdría mucho la pena que fueran a Pero verlas. son nuestras. Son nuestras, muy así es. valiosas. Sí, Así, valiosas. muy valiosas. Santos Marroquín, la producción editorial, ¿para cuándo? Pues mira, sí es importante comentarte que no solamente ha habido apoyo de la autoridad municipal, de parte del gobierno del estado también ha habido una gran disposición. Nos acercamos en cierto momento hasta el ejecutivo, el señor gobernador, de parte del taller de historia, y nos dio todos los apoyos, en el sentido de que el libro que se pretende sea un libro de alto nivel, pues en cuanto a calidad, en cuanto a extensión y todo, y nos dio todo su apoyo. Pues esperemos que salga antes de que salga el gobernador. Que concluya la actual administración. Así es. Bueno, todavía tienen 7 meses, casi 8 meses, ¿no? Esperemos que ya Así se tenga es. un documento extenso. Y por otro lado también reconocer a la doctora Rocío Ruiz, ¿no? Así es. Que siempre ha impulsado estas actividades referentes a la historia. Ella es doctora en historia, pero en el caso de Tulancingo siempre lo ha apoyado. Así Bueno, y es. aparte comentar que la doctora Rocío Ruiz de la Barrera y Agustina Ramos, nuestros amigos, son miembros honorarios, y obviamente usted, miembros honorarios del taller de historia. Muchas gracias. No, pero fundamentalmente se trata de hacer la difusión Así es. de este tipo de pasajes. Lorena, ya nos vamos a algo más. Bueno, nos falta muchísimo por mencionar de la No, pues historia sí. de Tulancingo. En una hora no podemos abarcar es 20.000 increíble, años, ¿no? Así es increíble todo lo que abarca la historia de nuestra ciudad. El interés del taller de historia es darle difusión a esto, hacer investigación seria sobre esto, pero no con eso queremos decir que sea completamente aburrido y alejado de la gente. Queremos realmente hacer investigación seria para entregársela a la gente de manera que la pueda digerir, que la pueda entender, ¿no? Y en ese sentido, pues ha sido muy importante la difusión que se le da mediante muchos medios, pero sobre todo mediante Ruta, en este sentido, para que la gente pueda leer cada semana lo que nosotros estamos investigando constantemente. Yo me acuerdo el tesón, y voy a decir algo que no les va a gustar, pero a veces hasta la tosudez, ¿no? Estar publicando y publicando y publicando y publicando la historia. Y yo veo, por ejemplo, en ustedes dos, y Gloria Valencia igual, y bueno, y la maestra Sandra Becerra, ¿no? Interesados en estar publicando y empujando estos temas, que a veces es muy difícil, Pepe. Y luego como editor dices, bueno, la gente lo lee, y resulta que sí es interesante. Hay gente que hasta que lo colecciona, ¿no? Sí. Nacho Villegas también estuvo colaborando aquí, nos obsequió algunas fotografías, que creo que es el que tiene más fotografías de Tulancingo, ¿no? Así es, y mucha información. Y mucha además. información. Bueno, también Pepe Marroquín, tú tienes mucha información. Sí, tengo algunas fotografías, pero Nacho tiene más. Debo reconocer. Oye, que Nacho deberán de tiene- juntarse como los chavos, no te paso esta, la maestra me das la otra. Sí, de hecho a veces a eso jugamos. Pues qué buena diversión. Bueno, ¿y cuándo se reúnen? ¿Todos los sábados? Los ¿O sábados, un no sábado al todos, mes? pero más o menos ese es nuestro horario. Mucha gente se ha acercado interesada, porque les repito que no somos los únicos, realmente somos como una válvula, porque mucha gente está de verdad interesada, genuinamente interesada en la historia de nuestra ciudad, ¿no? Entonces nos reunimos los sábados, pueden acercarse al Facebook del taller de historia, o al Facebook personal, Lorena Lira. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a la maestra Lorena Lira, catedrática investigadora de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, que por cierto Gracias. es un privilegio estar en esta universidad. Así es, un gran privilegio. Gracias al profesor José Francisco Palacios Espinosa, director de Cultura del municipio de Tulancingo. No, pues muchísimas gracias, sobre todo a los que nos están apoyando. Los medios de comunicación han sido una parte importante. En todos los medios de comunicación en Tulancingo que hemos estado, tanto impresos, tanto Bueno, don Alejandro Gómez radiofónicos, abrió estos. exacto, tantos años que llevamos en programas Raíces en NQ, y estamos realmente agradecidos. Y obviamente estoy agradecido en la posición que me encuentro ahorita como director de cultura, y nos esperamos igual para cualquier
cualquier situación, cualquier duda. Y agradezco obviamente también infinitamente al presidente municipal que me hayan abierto la puerta de ser partícipe ahorita activamente desde el gobierno para este trabajo de difusión en Tulancingo. Bueno, gracias también a Santos Marroquín Morato. Yo sigo diciendo que es historiador, pero ya sabes que es empresario, exfuncionario, etcétera, etcétera, ¿no? Yo soy aficionado y me encanta, estoy enamorado de la historia y sobre todo de contribuir y de participar en organizaciones como esta que difunden la historia, la cultura y que pretendemos hacer algo mejor por nuestro pueblo. Bueno, y gracias a mis compañeros allá en Pachuca, don Jorge Martínez, aquí en la catedral, frente a la Catedral Metropolitana, en los estudios de la NQ, don Memo Ortega, a Jaciel Velasco y Celso García, que hicieron posible la transmisión de este programa por video, vía internet, y a Cecilia Baños, que hizo la investigación para el mismo. Gracias, despide Juan Carlos Ortiz, buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas, con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.